Den los signos amén. Que Dios mío, hermano. Muy bien, hoy tenemos algo importante que ver que es vamos a darle un pequeño énfasis a la última clase que habíamos dado sobre la figura literaria, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan el símil, la hipérbole, todo lo demás, ¿no es cierto? Ya, todo eso ya lo vimos la semana pasada y vamos a darle también vamos a dar otro concepto, la clasificación de la figura literaria. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? ¿En qué consiste? Es una forma de expresar una idea, vamos a escribir aquí, es una forma o una manera de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino figurativamente o figurado. Ya, las clasificamos nosotros en las figuras literarias. Tenemos aquí otro concepto que es una forma de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino figurado o figurativamente. ¿Ya? De esa veíamos nosotros el símil, ¿no es cierto? El símil. Veíamos varias ideas sobre el símil. El símil lleva la conjugación o utiliza o se lo reconoce por dos palabras: semejante y la otra es como. Semejante o como. ¿Ya? Para esto vamos a ver ejemplos rapiditos en Jeremías 23, 29. A ver, vamos a ver unos ejemplos rapiditos. Jeremías 23, 29 y el Salmo 42, 1. Salmo 42. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Jeremías 23, 29 y Salmo 42, 1. En la versión del 60, ¿alguien me puede leer, por favor? 29. ¿Sí? 23, 29. Sí. 23, 29. Ay, perdón. 23, 29. Sí. No es que palabra como fuego, dice que va y como martillo que quebranta la piedra. Muy bien, gracias. Dice, entonces, cuando en la figura literaria del símil aparece, en un versículo, cuando aparece la palabra semejante a o como, se reconoce el símil. Ahí dice como fuego y como martillo, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la hermenéutica podemos ver que hay bastante símil, ¿no es cierto? Se usa, siempre en el símil se usan las palabras semejante o como. Semejante el fuego, como el martillo. ¿Sí?
Salmo 42:1 es un versículo muy conocido que dice: como él, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? 42:1. Sí. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Como el cielo, ¿no? Como el cielo. Como el cielo. Ahí está otra vez. Esto es un signo, ¿no? Entonces, vamos al concepto, es una forma de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino más bien de manera figurada o figurativa. Veamos otro que es la metáfora. Estamos haciendo un recuerdo de la última clase. La metáfora, aquí se usa una palabra en lugar de otra. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos en Salmo 71:3. A ver qué dice Salmo 71:3. Sea para mí una roca de refugio, una ciudad fortificada en la que me salga, pues tú eres mi roca y fortaleza. Ahí está. Se usa una palabra en lugar de otra, ¿cierto? Aquí da la alusión entonces a la persona que salmienta y dice: sea para mí una roca. Atribuyéndole de una forma, usando una figura literaria, atribuyéndole a Dios que Él es fortaleza, su roca. Vamos a otro versículo. En Salmo 73:1. Otro versículo, estamos en Juan 6:35. Juan 6:35, 6:35. La de 60 tiempo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hablando entonces que el Señor es el único fuente de alimento espiritual para nuestra vida. Yo soy el pan de vida. Entonces eso es una metáfora. La diferencia con el símil es las palabras semejante o como. ¿Ya? En hipérbole nosotros veíamos es una exageración o exceso para impresionar. Exageración o exceso, ¿con qué fin? Impresionar. Se usa más el hipérbole para impresionar, ¿no es cierto? Bueno, esos textos ya nosotros veíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Es para impresionar, para poderle dar un realce a lo que estamos pasando. Muy bien. Hoy vamos a ver algo sobre los pasajes paralelos. ¿Qué son los pasajes paralelos? Esto es algo que ustedes seguramente ya lo han visto más comúnmente en la mayoría de los evangelios. Vamos a ver los pasajes paralelos. Vamos a poner los pasajes. Los pasajes paralelos dice son porciones o pasajes
de las Escrituras. Son porciones o pasajes de la Escritura. Que se refieren al mismo suceso histórico. Histórico, coma, a la misma doctrina o enseñanza. O de un tema semejante. Semejante, muy bien. Vamos a ver ejemplos rapidito. Por ejemplo, cuando hablamos de pasajes paralelos, usted puede encontrar varios de ellos en una concordancia. Son hechos históricos que han pasado y que los cuentan varios autores, por ejemplo, los evangelios. Vamos al bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ¿dónde lo encontramos? Vamos a ver un ejemplo de pasajes paralelos. Lo encontramos en Mateo 3, del 13 al 17. Vamos a ver, Mateo. Dice que está en Mateo 3, del 13 al 17. También lo encontramos en el Evangelio de Marcos, el mismo tema lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, del 9 al 11, ¿no es cierto? Y el último lo encontramos entonces en Lucas 3, 21 y 22. Ahí hablamos del bautismo de Jesús. Ese es un ejemplo, ¿no es cierto? Hay varios ejemplos. ¿Cuál es la enseñanza de la hermenéutica para con los pasajes paralelos? ¿Cuál es la enseñanza? Hay autores, por ejemplo, que no describen sucesos que otro autor sí los tiene. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Porque ustedes ya conocen bastante. Vamos a tratar de formar una sola historia acogiendo los detalles que otro autor no los menciona dentro de una línea de tiempo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, hay situaciones que Lucas no puede tener, pero las tiene Mateo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con los pasajes paralelos? Hacer una línea de tiempo, tomando la información de los autores y formando nuestro propio análisis, un estudio, pero con los detalles que los demás omiten. Claro, el evangelio sinóptico se trabaja bastante. Por ejemplo, aquí estamos con el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Este es un tema que usted lo conoce muy bien. Vamos a ver rapidito un ejemplo. A ver, alguien que abra con la versión de 70, vamos a trabajar. Mateo 3, del 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11 y Lucas 3, 21 al 22. Vamos a ver. Es importante poder nosotros tener todos los detalles para tener una comprensión mejor de toda la historia. ¿Ya? Y más clara, por supuesto. A ver, ya lo tenemos. Lucas
3, del 13 al 17, vamos a ver. Mateo, Perdón, Mateo. No trae tu mente, pero- Mateo 3, del 13 al 17, a ver. Leo. A ver. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, vino a Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos de los cielos fueron abiertos. se fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien. Vamos ahora entonces a Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vamos a Lucas 3, 21, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tomando estas tres referencias bíblicas que debemos nosotros entonces armar una sola línea de tiempo, porque usted se va a topar de pronto con detalles que no están dentro del autor. ¿Qué detalles usted puede ver que no tiene el otro autor? A ver, tomando ahí usted los tres pasajes en este momento. ¿Qué puede ver usted? Que le hace falta el uno, que el otro lo tiene, que uno menciona, el otro no lo menciona. Porque Juan se le oponía. ¿Perdón? Lo que Juan el Bautista se oponía. Ya. Vino Jesús de Nazaret y se bautizaba en el Jordán. Muy bien, ya tengan la idea más o menos, porque creo que están comprendiendo. Pero algo importante que vamos a ver en este momento es, hay que hacer una pregunta clara al texto que nosotros leemos. Por ejemplo, digamos que nos mandan a predicar de Mateo 3, 13, 17. Digamos. La primera pregunta que debemos hacernos nosotros como estudiantes hermenéuticas, ¿en qué lugar de la Escritura hay otro suceso histórico del mismo hecho? Entonces, sería, ¿en qué lugar de la Escritura se menciona el mismo suceso o tema? ¿Ya? Si a usted le mandaron a predicar sobre el bautismo de Jesús, entonces usted toma la referencia de pronto de Mateo. Pero también se da cuenta que Marcos también lo dice y Lucas también lo añade. Entonces usted, para tener una interpretación más rica, se puede tomar los tres pasajes directamente y empezar a hacer una sola construcción de la historia. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo logramos encontrar los otros pasajes? Primero, con la ayuda del conocimiento personal. Usted obligado tiene que tener la lectura bíblica diaria. ¿Cómo se responde a esta pregunta? Con el conocimiento personal. Es decir, la lectura diaria. La persona que le gusta predicar, que le gusta o tiene el don de maestro, por obligación propia le nace
tiene la necesidad de leer la Biblia todos los días, de leer Biblia. Entonces ese conocimiento va quedándose prendido en nuestro corazón, y por el conocimiento propio usted dice, bueno, ya, yo creo que lo vi en Lucas, Marcos o tal parte. Y automáticamente va a buscar el mismo tema en otros libros. Otro punto, con la ayuda de las referencias. Con las referencias bíblicas. Se ha visto que hay unas bastardillas en la parte de abajo, en las versiones de las Biblias, hay unas letras pequeñitas. Eso se llaman bastardillas. Bastardillas. Esas son las que guían al mismo tema en otro lugar de la escritura. Se han visto que a veces tienen unos números, a veces tienen una letra A, B, y ese le lleva directamente a otro lugar de la escritura. Esas se llaman bastardillas. Con las bastardillas, ya. Pueden ser bastardillas, números o artediscos. ¿Se han visto, no es cierto? Ya. Entonces, tomemos en cuenta eso que la misma Biblia nos enseña. Y la última, que es muy importante, con la concordancia. Esto es bonito porque la concordancia nos ayuda bastante. ¿Quién tiene la Biblia Thompson? Es una buena Biblia. No la vendo por si acaso, pero es una buena Biblia. La Biblia Thompson, por ejemplo, de un costado, tiene ya prácticamente la referencia directa. Lo único bueno de la Biblia Thompson es que usted se obliga a sí mismo a que el Espíritu Santo le ayude a dar una interpretación del texto. Contrario a otras Biblias de estudio que tienen abajo comentarios, ¿se han visto? No es malo tener tampoco ninguna de las Biblias, puede tener las cualquiera dos. Entonces, por ejemplo, el bautismo de Jesús podemos ver aquí que lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Cómo podemos relacionarlo con el conocimiento de las referencias bíblicas para la concordancia? Ya saben, se llaman bastardillas esas letras de abajo. Bastardillas, son las ayudas. Son las ayudas que nos prestan, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Pregunta, ¿qué utilidad tienen los pasajes paralelos para la interpretación de la Biblia? ¿Qué utilidad? ¿Qué fin tiene tener que interpretar con otros pasajes del mismo hecho histórico? ¿Le ve usted alguna utilidad? Claro que es una utilidad. Primero, ayudan a completar un suceso histórico. Utilidad. Vamos a poner completan algún suceso histórico. ¿Qué más? Otra cosa, ayuda a aclarar el significado del pasaje bíblico. El pasaje bíblico, muy bien. Lo más importante que me gusta esta es ayuda a interpretar la escritura como una unidad. Interpreta como una unidad. Aquí hay armonía. Es importante esto, mis hermanos, nos ayuda bastante. También ayuda a enriquece
la interpretación. La diferencia es que cuando ya, todo esto enriquece, interpreta, pero cuando ya veamos homilética debemos saber que vamos a tener nosotros un tiempo estimado de predicación. A menos que la persona que le invite a predicar o donde usted predique, le dé la soltura que ellos pidan. Pueden ser 30 minutos. Una de las reglas de homilética es que usted debe tener la obligación de preguntar cuánto tiempo tiene para predicar. Es una obligación, donde usted vaya, incluido su propia iglesia. Si la iglesia le dice, pastor, ¿cuándo predica 1 hora? Le digo, no, 45 minutos, 45 minutos. 30 minutos, 30 minutos. Hay iglesias que les gusta que usted predique hasta 2 horas. Hay iglesias que les gusta que prediquen 15 minutos, otras media hora. Eso ya son cosas que veremos en pero el hecho de que usted maneje los pasajes paralelos y le toca predicar, tendrá que estar sujeto también de acuerdo al tiempo de la iglesia que vaya a predicar. Es muy bueno. 45 minutos. Ese es el promedio. El promedio. Eso es una iglesia y una calle, aire libre. En la calle, con aire libre para predicar, ya estamos hablando de 15 minutos. Más de 15, ya 20, ya la gente se empieza a ir. 15 minutos máximo. En la calle hay bastante material para dar. Y hay uno que es muy fácil, de testimonio personal acoplado al Evangelio. Es muy rápido, es muy bueno. Pero bueno, trataremos de alcanzar todo eso en homilética. Estas son formas técnicas de predicación. Una pregunta, no lo repito. Ya que tocaba el tema de evangelizar y predicar en las calles. Realmente a veces las personas cuando predican piensan que las personas que le van a escuchar tienen un vasto conocimiento de la palabra de Dios y meten mucha doctrina, cuando debería el mensaje ser sencillo y acorde al mensaje que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros que digamos a las personas que son inconversas. Por lo general es eso. Y más que todo el mensaje de salvación, nada más. Así es. Yo mediante estaremos viendo eso, mis hermanos, en didáctica, que va unido con la lo que usted dice es muy bueno. Y hay que, los hermanos que predican sería bueno que vengan por lo menos a estas clases, que son muy buenos. Ahí se habla de todo lo que es referente a la edad, cómo tratar con la edad, qué decir, qué no hacer, preparación, el ambiente, todo eso. Entonces todo eso enseña la pedagogía y la didáctica cristiana unido con la homilética y la hermenéutica. La base para todo esto que estamos viendo, homilética, didáctica, pedagogía, en lo personal siempre considero que es tener una buena hermenéutica. Usted maneja una buena hermenéutica, entonces se va de largo. Muy bien, entonces hasta aquí, ¿cierto? Lo que es ¿cuál es la utilidad? Completan sucesos históricos, ayudan a aclarar el significado del pasaje, interpretan la escritura como una unidad y una armonía, enriquece la interpretación. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros a veces obviamos y no deberíamos hacer. A ver, ¿cómo proceder para interpretar los pasajes bíblicos paralelos? ¿Cómo usted considera que deberíamos? Aquí, porque aquí hay bastante material que hacer. Vamos. ¿Cómo procedemos para interpretar los pasajes bíblicos? Proceso de interpretación. Digamos que les digo a ustedes, busquen, como tarea se les va a mandar, la tentación de Jesús. Eso es el verbo. La tentación de Jesús. La curación del hombre de la mano seca.
Esos son deberes, mis hermanos. ¿Dónde existe esa historia? ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Va a formar una sola historia. Pero, ¿con qué ayuda? Vamos a darle la ayuda, porque sería injusto no darle la ayuda. ¿Cómo procedemos a interpretar estos dos temas que le hemos dado? Usted ya sabe, ¿no? Primeramente hay que buscar en qué parte de la Biblia está. Vamos a darle las pautas. Primero hay que hacer una lista de todos los datos que son iguales o diferentes. Hacer una lista de todos los datos que son iguales o diferentes. ¿Saben qué es lo bonito? ¿Saben qué es lo más bonito de esto? Que cuando usted empieza a buscar, a hacerlo, usted se empieza a encontrar más con Dios de manera directa, sin darse cuenta. Cuando usted empieza a hacer esto, mis hermanos, el Señor le va a empezar a hablar. Y usted va a experimentar muchas cosas. Es bonito, mira. Entonces, traten de separar el tiempo para estos dos temas. Les voy a dar las pautas. Hacer una lista de los datos que sean iguales o diferentes. A ver, vamos a ver. Segundo, hacer una lista de los datos que no se repiten. Que no se repiten. Ya. Otro más. Muy bien. 3. Hay que unir los detalles, estos sean iguales o diferentes. O diferentes, muy bien. Y por último, observar si algún detalle contiene dudas, conflictos o contradicciones. Tiene duda, conflicto o contradicciones. Los pasajes paralelos se utilizan solamente en los evangelios, no, mis amados hermanos. Los pasajes paralelos ustedes los utilizan en diferentes partes de la Biblia. Por ejemplo, si decimos nosotros que hagan una investigación sobre la justificación por fe, por ejemplo, la justificación por fe, ¿en qué libros de la Biblia está la justificación por fe? Les doy la pauta. Romanos, muy bien, mi hermano, está perfecto. Justificación por fe, vamos a ponerla. Justificación por fe está en Romanos 3, 24 y 28. Ahí está, ¿no? Está, bueno. Está en Romanos 5:1. Y también está en Gálatas 2. Aquí nosotros no podemos decir que es un proceso histórico, pero sí podemos decir que es una lección o enseñanza. Pasajes paralelos que hablan de un mismo tema. En este caso. Acá pasajes paralelos que hablan de un suceso histórico. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, cuando usted vaya a utilizar la homilética, se va a dar cuenta que hay que utilizar bastante paralelismo con la misma palabra.
pero que estén completamente encadenados o relacionados. Sería algo irrisorio, mis hermanos, dentro de un púlpito, empezar hablando de justificación por fe y terminar hablando de los diezmos. No podemos llegar a ese punto. Debemos centrarnos en los pecados. ¿Ya? Muy bien, vamos bien con el tiempo. Perfecto. Eso tenemos. Ahí tenemos dos deberes, entonces, la tentación de Jesús y la curación del hombre de la mano sencilla. Esos deberes usted los trae y los vamos a armar nosotros la próxima semana juntos, paso a paso. Tienen que hacer paso a paso la historia. Hay detalles que de pronto un autor no los menciona, pero los autores sí los mencionan. Entonces usted tiene que tener las 3 Biblias y ir leyendo. ¿Ya? ¿Mande? Próximo sábado. Ay, perdón, me había olvidado. Mira que ustedes tienen libre ya. Me mandar los dos deberes. Está bien mandado los dos deberes, esos dos, por ahora. ¿Tenemos algún deber pendiente? Creo que no. Perfecto. Sí, tenemos ayuda de caballero. Bien, entonces tenemos clasificación de las figuras literarias aquí en esta parte. Ahí veíamos tres figuras literarias, que el símil, la metáfora y el héroe, que son más comúnmente que se ven en la escritura. Hay otras también, pero que más se utilizan. Tenemos los pasajes paralelos, que es lo que hemos visto acá, la manera de hermenéutica de cómo interpretarlo y para qué lo vamos a interpretar. Muy bien. Vamos a los yo creo que ya la próxima semana estamos mirando con parte de biblioteca ya mismo. Las parábolas ya hemos visto, la figura literaria también, los hebraísmos. Hebraísmos también vimos, ¿no es cierto? Hemos visto los hebraísmos. Entonces vamos a ver los hebraísmos en esta parte. Eso es lo que ustedes ya lo saben. ¿Qué son los hebraísmos? Vamos a anotar esto. Tienen el concepto ya está, ¿eh? Dice que son ciertas expresiones o giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones bíblicas. La semana que viene no tenemos, pero la próxima pues vamos a ver algo sobre la poesía hebrea, un poquito más, solamente un poquito, una introducción para entenderla, ¿no? Vamos a profundizarla para tener una comprensión más de. A ver, los hebraísmos son ciertas expresiones o giros peculiares del idioma hebreo que ocurren en nuestras traducciones bíblicas. Ahí termina el concepto, ¿sí? ¿No? Y ahí dice ejemplo, hijo de paz, padre, hermanos y ciertos números. En esa parte de aquí vamos a ver que los hebreos acostumbraban a llamar a una persona hijo de la cosa que de un modo especial le caracterizaba. Por ejemplo, el que era pacífico, al hijo le llamaban hijo de paz. Al iluminado o el sabio, el entendido, lo llamaban hijo de luz. Y a los desobedientes, hijos de desobediencia. Usted puede encontrar esos ejemplos en Lucas 10, Lucas 16. A ver, alguien que habla Lucas 16. Lucas 16. 10. Sí. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él,
y si no, se volverá a vosotros. Entonces podemos ver ahí nosotros como muchas veces el nombre de esa persona era porque tenía las características de ese nombre. Ustedes, por ejemplo, sabían que el nombre que ustedes le ponen refleja su cualidad propia. ¿Sí sabían eso? Entonces, cuando usted se pone a leer toda la escritura, se va a dar cuenta que los hijos que son nacidos de los padres, por decir Abraham, Isaac, ellos reflejaban la característica de ese nombre. Por ejemplo, José, ¿qué significa? El añade, el próspero. Y efectivamente, con el tiempo, ¿quién fue José, perdón? Próspero. Pues te añadió bendición. Otro nombre se me viene en este momento, Josué, el libertador, el salvador. Entonces, cada nombre en la Biblia que usted va a encontrar tiene un significado propio que reflejaba la característica que venía directamente del linaje del Padre muchas veces. ¿Ya? Entonces, esa parte de ahí creo que sí la dominamos bien, ¿no es cierto? ¿O queda alguna duda? Pregunta. ¿Ya? Cuando hablamos de números, por ejemplo, hablamos de 10, tiene que ver con en Daniel 1.20, en Génesis 37.1, veamos rápido esos ejemplos. Lo que veíamos en este momento fueron las características de los hijos. Ahorita vamos a ver que también se relacionan con los números. Génesis 31.7 y Daniel 1.20. ¿Alguien quiere decir? Daniel 1.20 dice así: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ya. Daniel 1.20 es eso. Ah, ya, perdón. Génesis 3:7. 31. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Por ejemplo, cuando menciona la palabra 10, no significa solamente que fueron 10, sino que fueron no. En Génesis 31.7 no solamente fueron 10, sino que fueron varios, más de 10. Varios. Daniel 1.20, más que 10 astrólogos y todo lo demás, superior a eso. Entonces, todas estas partes de aquí, cuando habla de números, lógicamente que debemos entenderla de acuerdo al contexto de la interpretación que está dando el versículo. ¿Qué les aconsejo utilizar bastante allí para tener una comprensión mejor del texto? Es una Biblia en otra traducción. ¿Sí? Muy bien. Creo que esto de aquí sí vamos. Eso que va a pasar de rato. Palabras simbólicas. Muy bien. ¿Qué son las palabras simbólicas? En las escrituras hay muchas palabras con significado simbólico. Por ejemplo, aceite. ¿Qué significa el aceite? Fortaleza por la unción. ¿Qué más? Significa la vida. ¿Qué más? Fuerza que infunde el Espíritu de Dios. Santiago 5.14, ¿qué dice? Del que estuviere, a ver, léalo primero, Santiago 5.14. Palabras simbólicas. Las palabras que se mencionan en la Biblia representan o simbolizan algo. Santiago 5.14, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien.
Si está enfermo, el aceite, ¿qué simboliza? Simboliza el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo simboliza ¿qué cosa? El Espíritu que yo os doy es de vida y de paz. Vida. O sea, si está enfermo, úngale para que tenga vida, no se vaya a morir. ¿Ya? En esa parte de ello. Cuando hablamos de, a ver, veamos otro ejemplo del arpa. ¿Qué simboliza el arpa? Salmos número 49, 4, 33, 2. A ver, esos dos textos. ¿Qué simboliza el arpa? 49, 4. ¿Qué simboliza? Léalo, por favor. A ver, ¿quién encontró? A ver, gracias. Y en el proverbio de mi oído declararé con el arpa mi enigma. ¿Mi? Enigma. Perfecto, ya. Y 33.2, Salmo también. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cola. ¿Qué significa estar cantando con el instrumento del arpa? Que él quiere expresar qué cosa. Gozo y su alabanza. Bueno, entonces, cada palabra simboliza algo. Por ejemplo, decir, hermano, vaya toque, en esos tiempos, si estuviésemos nosotros en darle una orden a ustedes, que fueran los levitas en ese entonces, decir, hermano, vaya toque con arpa. ¿Qué significa el arpa? Vaya a hágalo con gozo, vaya a hágalo con armonía. Ya, eso representa un simbolismo. No es que se está adorando al instrumento, cuidado. Por ejemplo, Babilonia, que tanto se ha repetido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de Babilonia, hablamos de un poder. También hablamos de idolatría. Por ejemplo, veamos esto en Isaías 47:12, Apocalipsis 17:3. A ver, Isaías 47:12. Ya, léalo con confianza, por favor. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, de los cuales te fijaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalezcas. Ahí está, cuando usted lee todo el contexto, está hablando de la Babilonia de ese entonces, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en Apocalipsis 17:3, Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. muy bien. Babilonia del Antiguo Testamento reflejó el poder idolátrico de ese entonces, lo que gobernaba, ¿no? Ese mismo poder en el sistema es el que se va a repetir ya, o ha aprendido prácticamente, marcando una diferencia dentro del mundo espiritual de nuestras vidas, pero que se va a hacer manifiesto en los tiempos de la gran tribulación de una manera muy atroz. Ese es el poder, ese es el sistema que nosotros podemos determinar, pero es un poder idolátrico que está encajado directamente con con la religión, pero no la religión cristiana evangélica, por si acaso, sino con otro tipo de religión. ¿Vale? El catolicismo. Se relaciona bastante. En la idolatría había mucha inmoralidad, especialmente en cuanto al suceso histórico de la Babilonia antigua. Eran tan idólatras que ellos adoraban teniendo sexo en orgías, en ese contexto. Entonces ese sistema inmoral que predominaba en esa cultura existe actualmente, pero de otra manera. Y hay vejámenes de inmundicia que ya se están
reflejando de una manera atroz en este tiempo, pero que va a llegar a su clímax máximo de inmoralidad, ya es en la gran tribulación. Pero ese mismo poder, ese mismo sistema es un poder. No se va a levantar tal como nación, pero vemos nosotros en el simbolismo de lo que representa en el Apocalipsis, que es un sistema que está totalmente ligado a la religión. Entonces, cuando usted escucha hablar de Babilonia, usted ya sabe por dónde va la cosa. Se parecen a la Babilonia antigua, habla del sistema, del poder. ¿Sí? Hablan de la inmoralidad. Cuando hablamos, por ejemplo, otra palabra más, veamos, bestia. ¿Qué simboliza bestia? La bestia. Daniel 7:3, Ezequiel 34:28. Bueno, Daniel 7 habla de todo lo que es el contexto de la venida del anticristo. Daniel 7:3 y el verso 17. 3 y 17. 3 y 17. Son dos versículos. Daniel 7:3 y Daniel 7:17. 7:3 sería 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Perfecto. Y Daniel 17 sería, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Muy bien. Ezequiel 34:28. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Muy bien, una cosa dentro del mundo animal es ser una bestia en el sentido, porque es literalmente un león, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si ese poder animal que tiene que ver con la vida racional a tal punto que dentro de un ser humano es de una similitud, no en el sentido de destruir con dientes la parte humana física, ¿no? Sino de ser un usurpador, un tirano, de doblegar a las personas en el mundo, de hacerles un daño, no solamente moral, sino un daño que sufra la gente, ¿no? Es un poder tirano, un poder que no tiene un contenido prácticamente de uso de la razón. Ahora, este poder tirano de la bestia que acabamos de leer nosotros está enfocado prácticamente en el poder del anticristo, que también se avecinará en el tiempo de la tribulación, ¿no es cierto? Ya. Si nosotros podemos ver dentro de los contextos de los libros históricos, cuando hablaba de los ninivitas, por ejemplo, ellos actuaban de manera racional como bestias. Lamentaciones, Jeremías describe parte cómo mataban a las mujeres que estaban embarazadas. Lamentaciones describe que eran una bestialidad atroz, cómo le abrían el estómago a las mujeres, sacaban a los niños a que se mueran. A los niños pequeños que estaban en la calle, los cogían de las dos piernas y los criaban contra las paredes, contra las rocas. Era una forma brutal. Eso es lo que describe. Cuando hablamos de la palabra bestia en el contexto bíblico, estamos viendo no solo de ese punto de vista, sino también desde el punto de vista profético que se viene. La marca de la bestia es algo muy atroz también que se va a presentar, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es Apocalipsis. Hay, por ejemplo, palabras aparte como brazo, cadena, ceguera, ceniza, cocodrilo, copa, las copas de ira, las 7 trompetas, son simbolismos. Entonces todo eso, cuando a usted ya le toque interpretar un pasaje bíblico, ¿qué tiene que hacer? Ir a un diccionario y relacionarlo de acuerdo al tema y de acuerdo a la interpretación correcta. Cuidado, lo va a interpretar mal. Tiene que usted indagar, escarbar, tiene que usted someterse a un proceso de disciplina. Van a llegar momentos en que usted se ofusque, es normal. Pero cuando usted se ofusque, levántese, respire un momento,
vaso de agua. Yo le digo a la gente, tómese, si le gusta la Coca-Cola, tómese un vaso de Coca-Cola, un vaso de leche. Ore un momento, esté tranquilo y vaya de nuevo. Así es, cuando usted tiene bastante material por escarbar para sacar algo pequeño, a veces así se ocupa, es normal. Pero quedará la satisfacción de que usted lo hizo con disciplina, con esfuerzo y con el apoyo del Señor, lógicamente. Para el Señor es fácil decirlo, toma, pero el Señor quiere ver que nos esforcemos. Y si usted tiene ese don, usted tiene que pulir ese don, tiene que pulirlo. Entonces hay que pulirlo, no hay que sacarlo, hay que sacarlo. Bueno, entonces la semana que viene no han llegado los hermanos, no vamos todavía. Entonces vamos a introducir, porque ya vamos terminando, la interpretación histórica. Vamos a hacer dos preguntas en la interpretación histórica y terminamos con eso el día de hoy. Vamos a hacer, según Génesis 46:31, vamos a escribir eso. Génesis 46:31. 47:6. Esto se relaciona, por si acaso. Y aquí mismo, 16:17. Porque era para los egipcios abominable el ser un pastor de ovejas. Porque era para los egipcios, o porque para los egipcios era abominable ser un pastor de ovejas. En interpretación histórica, mis amados hermanos, estamos entrando ya. Este es el último tema, ¿eh? Interpretación histórica. Le voy a diciendo que la respuesta no la va a encontrar en la Biblia. Por eso se llama interpretación histórica. Usted tiene que valerse de la historia. ¿Con qué? Con Biblia, comentarios, con todo el material que usted encuentra, diccionarios. Hay un libro que me gusta bastante y usted lo puede comprar, se llama Power Hope. Es un este Pablo Hoff tiene varios libros, entre ellos hay uno que se llama el Pentateuco. Hay otro que se llama libros históricos. Él habla bastante de lo que es la cultura de ese país. Esto tiene que ver con la cultura. ¿Ya? Esa pregunta mandó, ¿dónde debería que mandar? ¿Ya? Y con eso ya salimos del menú. Una consulta sobre esa última tarea, por ejemplo, en la Biblia hay un comentario en Génesis 27 de que quizás pueda ser porque los egipcios asimilaban eso
cada circunstancia geográfica, política, pero Eso es histórico. Para el faraón los egipcios era abominable que los pastores de ovejas tengan relación con ellos, con el pueblo de Egipto. ¿Por qué? Busquen la visitas. Tiene una relevancia en la parte, pero no como. Los egipcios adoraban a Dios como dice, o sea, los pastores de ovejas seméticos adoraban a Dios como Yahvé. Casi lo mismo de un poco más. Si esta es la respuesta, busquen la historia especial. Váyanse en los comentarios, la vida en internet, todo lo demás. ¿Sí? Vamos a orar entonces para despedir. La próxima semana, no, la otra, esperemos terminar, Dios mediante, y empezamos con el homilética. ¿Sí? Y ahí nos vamos a orar. Vamos a orar, Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta hora que hemos tenido. Señor, sea tu bendición especial para el alma, el espíritu y el corazón de mis hermanos. Una bendición grande, Señor, que sean edificadores de tu iglesia, que sean, Señor, ellos útiles al ministerio y sean utilizados donde tú los necesites.